Las gemelas millonarias no comían desde la muerte de su madre, convirtiendo cada comida en un ritual de silencio y dolor. Pero todo cambió cuando llegó una niñera con aromas de especias, historias de amor y esperanza. Descubrió que las gemelas escondían comida para su madre, con la esperanza infantil de su regreso. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El lujoso comedor de la Hacienda Valenzuela, una de las propiedades más imponentes de Mérida, Yucatán, permanecía en silencio mientras don Mateo Valenzuela observaba a sus hijas gemelas sentadas frente a sus platos intactos. Xochitl e Itzel, de apenas 9 años, miraban la comida con desinterés, como si fuera algo ajeno a ellas, algo que no necesitaban para vivir. «Por favor, niñas, solo un bocado», suplicó Mateo, un hombre de 40 años cuyo imperio empresarial en la industria hotelera le había dado todo lo que cualquiera podría desear, excepto la capacidad de hacer que sus hijas volvieran a comer normalmente desde que Lucía, su esposa, había partido 3 meses atrás tras una larga enfermedad. Las gemelas intercambiaron miradas idénticas, con sus ojos oscuros que reflejaban una tristeza impropia para su edad, y negaron con la cabeza al unísono. Mateo suspiró, dejando los cubiertos sobre la mesa de caoba. En su mundo de negocios siempre había encontrado soluciones para todo, pero este problema lo superaba. Las niñas habían perdido tanto peso que sus uniformes escolares colgaban de sus pequeños hombros como si fueran perchas. «Doña Teresa, ¿puede retirar los platos?», dijo finalmente a la cocinera que había servido durante años en la hacienda. La mujer mayor, con su delantal impecable, recogió los platos llenos de comida fría con una mirada de preocupación. «Señor, estas niñas necesitan comer. Ya van 3 babysitters que renuncian porque no pueden con ellas», murmuró Teresa mientras apilaba los platos. «Tal vez debería considerar internarlas en una clínica». «Jamás», respondió Mateo con firmeza. «Mis hijas no necesitan estar en ninguna clínica, solo necesitan tiempo». Pero el tiempo pasaba y la situación empeoraba. Los médicos habían diagnosticado un duelo complicado. Los psicólogos hablaban de trastornos alimenticios precipitados por el trauma, y los nutricionistas sugerían suplementos que las niñas se negaban a tomar. La desesperación llevó a Mateo a contratar a una 4ª babysitter, aunque ya tenía pocas esperanzas. En su oficina del centro de Mérida, mientras revisaba contratos para un nuevo complejo turístico en Tulum, Mateo recibió la llamada de 1900. Su asistente. «Señor Valenzuela, la agencia ha enviado a una candidata para el puesto de niñera. Está esperando en recepción». Mateo consultó su Rolex. Había olvidado por completo la entrevista programada. «Hazla pasar, Gabriela». Momentos después, la puerta se abrió y entró una mujer que contrastaba notablemente con el ambiente lujoso de la oficina. No era joven. Como las babysitters anteriores, tendría unos 35 años. Vestía con sencillez, una falda larga floreada y una blusa blanca de algodón. Su cabello negro estaba recogido en una trenza adornada con listones coloridos, y sus rasgos indígenas denotaban una belleza tranquila y auténtica. «Buenos días, señor Valenzuela. Soy Carmela Ruiz, de Oaxaca». Su voz tenía una cadencia suave, como una canción de cuna. Mateo la invitó a sentarse, observando que, a diferencia de las jóvenes anteriores, esta mujer no parecía intimidada por su posición ni por la opulencia que lo rodeaba. «Señora Ruiz, señorita», corrigió ella, con una sonrisa serena. «Señorita Ruiz, supongo que la agencia le ha informado sobre la situación especial de mis hijas. Me dijeron que son gemelas y que atraviesan un momento difícil tras la partida de su madre. También mencionaron que tienen problemas con la alimentación». Mateo asintió, estudiándola con más atención. Había algo en ella, una especie de calma que parecía ajena al caos del mundo moderno. «¿Tiene experiencia con casos similares?». Carmela se tomó un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Señor Valenzuela, he trabajado cuidando niños toda mi vida. Vengo de un pueblo donde nos criamos entre todos. He visto el dolor en muchas formas, y también he visto cómo sanarlo.
No puedo prometerle milagros, pero sí puedo ofrecerle paciencia y amor genuino para sus hijas. Había algo en su honestidad que resultaba refrescante. Mateo estaba acostumbrado a personas que le prometían soluciones inmediatas, seducidas por su dinero o posición. La agencia menciona que usted es cocinera. Mi abuela me enseñó a cocinar desde que era niña. En 1900, en mi tierra, la comida no es solo alimento para el cuerpo, es medicina para el alma. Preparo platillos tradicionales oaxaqueños, aunque puedo aprender lo que a las niñas les guste. Mateo dudó. Las babysitters anteriores habían sido profesionales con títulos universitarios en educación infantil y psicología. Esta mujer parecía salida de otro tiempo, con sus manos ásperas de quien ha trabajado la tierra, y su sabiduría que no provenía de libros, sino de la vida misma. Le seré franco, señorita Ruiz. Mis hijas son difíciles en este momento. Las anteriores cuidadoras no duraron ni un mes. Entiendo. El dolor hace que nos comportemos de maneras extrañas, especialmente a los niños que no saben cómo procesarlo. Algo en la mirada de Carmela hizo que Mateo sintiera que ella comprendía, que realmente comprendía. Tal vez era lo que necesitaban, no otra profesional con teorías, sino alguien con corazón y sabiduría ancestral. El trabajo requiere que viva en la hacienda. ¿Eso sería un problema? No, señor. No tengo familia que dependa de mí. Bien, puede comenzar mañana mismo. Mi chofer pasará por usted. Carmela sonrió con calidez. Gracias por la oportunidad, señor Valenzuela. Solo necesito saber una cosa más. ¿Qué le gustaba comer a su esposa? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Nadie le había preguntado algo así antes. Los chiles en nogada, respondió tras un momento de reflexión. Era su platillo favorito. Carmela asintió, como si esa información fuera más valiosa que cualquier otra sobre las niñas. Al día siguiente, el mayordomo de la hacienda Valenzuela, don Felipe, recibió a Carmela en la entrada principal. La hacienda era una construcción colonial restaurada, con paredes amarillas, techos altos y patios interiores llenos de vegetación tropical. A pesar de su belleza, había un aire de tristeza flotando en el ambiente. Las niñas están en su habitación, como siempre, informó don Felipe, mientras la guiaba a través de pasillos adornados con arte mexicano y mobiliario de época. No, han bajado a desayunar. Carmela asintió, cargando una bolsa de tela que desprendía aromas intensos de especias. Al llegar a su habitación, una espaciosa recámara con balcón que daba al jardín trasero dejó sus pocas pertenencias y sacó de su bolsa pequeños frascos con polvos de colores. ¿Puedo conocer la cocina?, preguntó. La cocina de la hacienda era moderna y fría, diseñada más para chefs profesionales que para la calidez del hogar. Doña Teresa, la cocinera de edad avanzada, observó con recelo a la recién llegada. «El señor me dijo que usted se encargaría de las niñas, no de la cocina», dijo con cierta aspereza. «Las niñas y la cocina están más conectadas de lo que parece», respondió Carmela sin inmutarse. «¿Puedo ver lo que les ha preparado hoy?». Teresa señaló bandejas con fruta cortada, yogur, granola y jugo de naranja recién exprimido. «Les preparo comida nutritiva todos los días, comida que no comen». Carmela observó los alimentos, perfectamente dispuestos, pero carentes de alma. «¿Me permite prepararles algo diferente mañana?». «Como guste, pero le advierto que es inútil. Esas niñas están dejándose morir de hambre». Carmela no respondió. En su lugar subió las escaleras hasta la habitación de las gemelas. Al tocar la puerta, no recibió respuesta. Entró despacio, encontrando una habitación amplia decorada en tonos pastel, con dos camas idénticas, donde yacían dos figuras pequeñas, tan similares que parecían reflejos una de la otra. «Buenos días, soy Carmela. He venido para cuidarlas». Las niñas la miraron sin interés. Sus rostros pálidos, enmarcados por cabello negro azabache, resaltaban unos ojos que habían visto demasiada tristeza. «No necesitamos otra niñera», dijo una de ellas. «Ya tuvimos 3», añadió la otra. «Soy Carmela, no otra niñera», respondió. Con tranquilidad,
acercándose a la ventana para abrir las cortinas. «¿Y ustedes son Xochitl e Itzel? ¿Quién es quién?» «Yo soy Xochitl», dijo la que estaba más cerca de la puerta. «Y yo Itzel», añadió la otra. Carmela notó que, aunque idénticas, Xochitl tenía una pequeña cicatriz en la ceja derecha. Las observó con atención, brazos delgados como palillos, mejillas hundidas, ojos sin brillo. Más que tristeza, sus miradas reflejaban una determinación inquietante. «¿No tienen hambre?», preguntó directamente. «No tenemos hambre nunca», respondió Xochitl, la que parecía la portavoz. Carmela asintió, sin contradecirlas. En lugar de insistir, se sentó en el borde de una de las camas. «En mi pueblo, cuando alguien parte al otro mundo, preparamos su comida favorita durante 9 días. Creemos que el aroma ayuda a su espíritu a encontrar el camino». Las niñas la miraron ahora con un destello de interés. «¿De verdad?», preguntó Itzel, hablando por primera vez con voz propia. «Así es. ¿Saben qué le gustaba comer a su mamá?». Las gemelas intercambiaron una mirada cómplice que no pasó desapercibida. «Para Carmela, chiles en nogada», respondió Xochitl. «Hay chocolate caliente con canela». «También le gustaban las quesadillas de flor de calabaza», añadió Itzel, animándose un poco. Carmela sonrió. «Mañana prepararé algo especial para recordarla. ¿Me ayudarían?». Las niñas no respondieron, pero tampoco negaron. Era un comienzo. Carmela no les pidió que bajaran a desayunar ni las presionó. En su lugar, comenzó a desempacar sus pertenencias mientras tarareaba una canción oaxaqueña. Entre sus cosas, sacó un pequeño altar portátil con una fotografía de una mujer mayor. «¿Quién es?», preguntó Itzel, acercándose curiosa. «Mi abuela. Me enseñó todo lo que sé sobre cocina y sobre la vida. También partió hace tiempo». «¿La extrañas?», preguntó Xochitl, uniéndose a su hermana. «Cada día, pero cuando cocino sus recetas, siento que está conmigo». Las gemelas guardaron silencio, procesando sus palabras. Carmela continuó organizando sus cosas sin presionarlas. Sabía que había sembrado una semilla, y como buena agricultora, entendía que algunos frutos requieren tiempo y paciencia para madurar. Esa noche, mientras las niñas dormían, Carmela recorrió silenciosamente la habitación. Con instinto desarrollado por años de cuidar niños, buscaba pistas sobre el misterio de su inapetencia. Fue entonces cuando notó algo inusual: pequeñas cajas decoradas escondidas bajo las camas. Con cuidado, extrajo una y la abrió. Dentro, encontró restos de comida, un pedazo de pan endurecido, una manzana mordisqueada que comenzaba a pudrirse, galletas desmenuzadas. En la otra caja había más alimentos en similar estado de descomposición. El corazón de Carmela se encogió al comprender. Las niñas estaban guardando comida para su madre ausente. En ese momento, Carmela supo exactamente qué necesitaban Xochitl e Itzel, y no eran médicos ni psicólogos, sino alguien que entendiera el lenguaje del amor y la pérdida, expresado a través de la comida. Con esa certeza, cerró las cajas y las devolvió a su escondite. Mañana comenzaría la verdadera sanación. La mañana siguiente, Carmela se levantó antes del amanecer. Mientras la hacienda dormía, ella se deslizó silenciosamente hasta la cocina, llevando consigo su bolsa de especias y hierbas. Doña Teresa aún no había llegado, lo que le daba libertad para comenzar su plan. Sacó sus pequeños frascos de cristal con polvos coloridos: achiote rojo intenso, amarillo cúrcuma, negro de huitlacoche y el verde profundo de hojas de chaya molidas. El aroma de las especias tostadas en el comal despertó a don Felipe, quien apareció en la cocina atraído por los olores poco habituales en aquella casa. «Buenos días, señorita Carmela. Veo que ha madrugado». «Buenos días, don Felipe. En mi tierra decimos que las buenas intenciones deben levantarse con el sol». El mayordomo observó con curiosidad cómo Carmela preparaba masa de maíz fresca, añadiendo los polvos para crear masas de diferentes colores: roja, amarilla, negra y verde.
¿Qué está preparando? Memorias, respondió ella con una sonrisa enigmática. Cuando el reloj marcaba las 7, Carmela subió a la habitación de las gemelas con una bandeja que desprendía aromas que hacía tiempo no se percibían en la hacienda Valenzuela. Las niñas ya estaban despiertas, sentadas en sus camas con expresiones idénticas de desconcierto. «Buenos días, pequeñas. Les he traído algo especial». Depositó la bandeja en una mesita cerca de la ventana. Sobre ella había pequeñas tortillas, de colores formando flores, una jarra de chocolate caliente con canela y un platito con pétalos de cempasúchil. «¿Qué es esto?», preguntó Xochitl, acercándose con cautela. «En Oaxaca, cuando recordamos a nuestros seres queridos, preparamos altares con sus comidas favoritas. Me dijeron que a su mamá le gustaba el chocolate con canela». Itzel se aproximó también, hipnotizada por los colores y aromas. «Las tortillas están de colores», observó. «Cada color tiene un significado», explicó Carmela. «El rojo es el amor que permanece, el amarillo es la luz que guía, el negro representa el misterio de lo que no entendemos, y el verde es la esperanza que siempre renace». Las niñas miraban la comida sin tocarla, pero sus ojos habían recuperado un brillo de curiosidad. «¿Es para mamá?», preguntó Xochitl finalmente. «Carmela», asintió, «para honrar su memoria, pero en mi tierra también creemos que cuando preparamos comida con amor para los que partieron, debemos probarla nosotros. Es una forma de conectarnos con ellos». Tomó una pequeña tortilla roja, la dobló y la mordió. «Cuando comemos pensando en ellos, es como si estuvieran aquí, compartiendo la mesa con nosotros». Itzel, la más callada de las dos, extendió su mano temblorosa hacia una tortilla verde. La sostuvo unos segundos y, para sorpresa de su hermana, la llevó a sus labios y dio un pequeño mordisco. «Sabe a elote fresco», murmuró. Xochitl, no queriendo quedarse atrás, tomó una amarilla y también la probó. «Esta sabe a sol», dijo, con una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. Carmela sirvió chocolate en 3 pequeñas tazas de barro. «Brindemos por su mamá, por los recuerdos dulces que dejó en ustedes». Las 3 levantaron sus tazas y bebieron un sorbo del espumoso. «Chocolate». No era un gran desayuno, apenas unos bocados, pero representaba el primer alimento que las gemelas consumían, voluntariamente en semanas. Mientras las niñas comían, Carmela les contó historias de su pueblo en Oaxaca, de cómo su abuela la despertaba antes del alba para enseñarle los secretos de la cocina tradicional, y de las fiestas donde la comida era el centro de la celebración y el recuerdo. «Mi abuela decía que cada platillo tiene alma. No son solo ingredientes mezclados, son historias, recuerdos y emociones». «¿Cómo puede la comida tener alma?», preguntó Xochitl con genuina curiosidad. «Cuando cocinamos pensando en alguien, nuestro amor pasa a los alimentos. Es como enviar un mensaje secreto que solo el corazón entiende». Después del pequeño desayuno, Carmela no presionó para que comieran más. En lugar de eso, les propuso una actividad. «Hoy vamos a explorar la hacienda. Quiero conocer todos sus rincones». Las gemelas, ligeramente más animadas, accedieron a salir de su habitación. La caminata las llevó por los jardines, donde Carmela se detuvo a menudo para identificar plantas y hierbas. «Miren, esto es epazote, y aquí hay albahaca. ¿Saben que cada hierba tiene propiedades curativas además de dar sabor?». Las niñas escuchaban atentas, siguiendo a Carmela como pequeños fantasmas curiosos. Al llegar a un viejo árbol de zapote, Carmela se detuvo. «Este árbol es antiguo y sabio. ¿Les gustaría plantarle compañía?». De su bolsillo sacó 2 semillas de Milonesim cacao. «En mi tierra el cacao es sagrado, representa el corazón de la vida. Si plantan estas semillas y las cuidan, crecerán árboles que darán frutos para hacer chocolate, como el que le gustaba a su mamá». Los ojos de las gemelas se iluminaron ante la idea. Con la guía de Carmela, cavaron 2 pequeños hoyos y plantaron las semillas, cubriéndolas con tierra húmeda. Ahora son guardianas de estas semillas. Deben visitarlas cada día y hablarles. Las plantas entienden el lenguaje del corazón.
Durante el almuerzo, las niñas bajaron al comedor por primera vez en días. Don Mateo no estaba. Había salido temprano a una reunión de negocios. Doña Teresa observó con sorpresa y cierto recelo cómo Carmela servía un caldo sencillo de verduras en forma de flores y tortillas de colores similares a las del desayuno. Las niñas necesitan alimentos sustanciosos, no juguetes de colores, comentó la cocinera. Las niñas necesitan reconectar con la comida a través del juego y la memoria, respondió Carmela sin perder la sonrisa. El estómago que ha rechazado el alimento debe ser seducido nuevamente, no forzado. Para asombro de todos los sirvientes, las gemelas comieron la mitad de sus platos, un progreso extraordinario comparado con las semanas anteriores. Por la tarde, Carmela las llevó a la cocina. La cocinera había salido a hacer compras, dejándoles el espacio libre. Hoy aprenderemos a hacer chocolate como lo hacían los antiguos mayas. Las niñas observaron fascinadas cómo Carmela tostaba granos de cacao en un comal, liberando un aroma intenso y terrenal. Les permitió moler los granos en un metate, añadiendo canela y un toque de chile. El chile despierta el espíritu, explicó. Los antiguos creían que el chocolate con chile abría las puertas al mundo de los recuerdos, mientras preparaban la bebida. Carmela notó que las gemelas se comunicaban con miradas y gestos sutiles, como si compartieran un lenguaje secreto. En un momento dado, Itzel derramó un poco de chocolate en el suelo de la cocina y ambas contuvieron la respiración, como esperando un regaño. «No pasa nada», dijo Carmela con suavidad. «En mi pueblo decimos que cuando se derrama comida es porque los espíritus también quieren probar». Las niñas se relajaron visiblemente. Poco a poco, Carmela iba ganando su confianza, pero sabía que aún guardaban secretos. Esa noche, después de acostarlas, volvió a revisar las cajas bajo las camas. Notó que habían añadido algunas de las tortillas de colores del desayuno, guardándolas como pequeños tesoros. En lugar de retirar la comida guardada, Carmela dejó junto a cada caja una flor de cempasúchil, la flor que en México se usa para guiar a los muertos en su regreso durante el Día de los Muertos. Era su manera de decirles que entendía su ritual secreto. A la mañana siguiente, don Mateo regresó temprano a la hacienda, cansado tras varios días de intensas negociaciones. Al entrar en el comedor para el desayuno, se detuvo en seco. Sus hijas estaban sentadas a la mesa, no comiendo exactamente, pero al menos frente a sus platos con pequeñas tortillas coloridas y tazas de chocolate. «Buenos días, papá», saludaron. Al unísono, algo que no habían hecho en semanas. Mateo miró a Carmela, quien permanecía discretamente a un lado, y articuló un silencioso «gracias» con los labios. Se sentó con sus hijas, notando los extraños alimentos. «¿Qué están comiendo?» «Son mensajes para mamá», explicó Xochitl con naturalidad. «La amarilla significa luz». Mateo no entendió completamente, pero ver a sus hijas interesadas en algo lo que fuera era un milagro que no pensaba cuestionar. Después del desayuno, Mateo llamó a Carmela a su despacho. La observó con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Cómo lo ha logrado? Teníamos a los mejores especialistas de 1970 México viendo a las niñas, y usted en 3 días ha conseguido que coman algo». Carmela sonrió con modestia. «No he hecho nada extraordinario, señor Valenzuela. Solo les he mostrado que la comida puede ser un puente entre ellas y su madre». «No entiendo». «Sus hijas guardan comida para su esposa», explicó Carmela directamente. «Tienen cajas escondidas bajo sus camas, donde almacenan alimentos. Es su forma de mantenerla presente, de esperar su regreso». Mateo palideció. «¿Guardan comida? ¿Comida que se pudre bajo sus camas?» «Es un ritual de amor, señor. No debemos juzgarlo, sino redirigirlo. Les estoy enseñando que pueden honrar a su madre de otras formas, compartiendo los alimentos que ella amaba, preparándolos con intención». Mateo se pasó una mano por el cabello, procesando la información. «Debo agradecerle su perspicacia, señorita Ruiz. Ninguno de los psicólogos descubrió esto. A veces buscamos respuestas complicadas cuando la verdad es simple.
Sus hijas están lidiando con el dolor de la única manera que saben. Mateo asintió, pensativo. ¿Qué sugiere que hagamos ahora? Déjeme seguir trabajando con ellas a través de la cocina. Poco a poco iremos transformando su ritual de guardar comida en uno de compartirla, y sería bueno que usted se uniera a nosotras. ¿Yo? No sé cocinar. Lucía era quien... Su voz se quebró al mencionar a su esposa. No se trata de saber cocinar, sino de estar presente. Sus hijas necesitan ver que usted también honra la memoria de su madre, que el dolor es compartido. Mateo guardó silencio, incómodo con la idea de exponer su vulnerabilidad, incluso ante sus propias hijas. Como empresario exitoso, había aprendido a ocultar sus emociones, a proyectar siempre fortaleza. «Lo pensaré», dijo finalmente. Esa tarde, mientras las gemelas ayudaban a Carmela a preparar tamales de frijol, una especialidad oaxaqueña, escucharon el sonido poco familiar de pasos masculinos acercándose a la cocina. Mateo apareció en el umbral, con su traje impecable pero sin corbata, un intento de parecer más relajado. «¿Puedo unirme?», preguntó con cierta timidez. Las niñas intercambiaron miradas de sorpresa. Su padre nunca entraba en la cocina. «Claro, que sí», respondió Carmela calurosamente. «Estamos preparando tamales. ¿Podría ayudarnos a envolver la masa en las hojas de plátano?» Mateo se arremangó la camisa y se acercó a la mesa, donde las niñas manipulaban torpemente la masa. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, resultaron igual de inexpertas que las de sus hijas para la tarea culinaria. Pronto, los cuatro estaban riendo ante sus intentos fallidos de crear tamales presentables. «Tu mamá hacía unos tamales perfectos», comentó Mateo, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo, con la mención casual de Lucía. «Cuando nos conocimos, me invitó a cenar a casa de sus padres y preparó tamales verdes. Fue cuando supe que quería casarme con ella». Las gemelas lo miraron con ojos muy abiertos. Su padre rara vez hablaba de su madre desde su partida. «¿Mamá cocinaba?», preguntó. Itzel con asombro. «Era una gran cocinera. Aprendió de su madre, tu abuela Isabel, antes de enfermarse, solía preparar platillos tradicionales cada domingo». «No lo recordamos», dijo Xóchitl tristemente. «Eras muy pequeñas cuando dejó de cocinar. La enfermedad la debilitó gradualmente». Carmela observaba el intercambio, con el corazón conmovido. Esta era la primera vez que veía a la familia Valenzuela funcionando como tal, compartiendo recuerdos en lugar de evitarlos. Al terminar la sesión de cocina, tenían una docena de tamales dispares, pero hechos con genuino esfuerzo familiar. Mientras esperaban que se cocieran al vapor, Mateo sorprendió a todos nuevamente. «Les gustaría ver algunas fotos de su madre cocinando». Las gemelas asintieron entusiasmadas. Mateo salió y regresó con un álbum de fotografías que había permanecido guardado desde la partida de Lucía. Juntos, sentados en la mesa de la cocina, comenzaron a hojear imágenes del pasado. Lucía sonriente preparando chiles en nogada, decorando un pastel de cumpleaños, sirviendo ponche en una Navidad. «Se parecen mucho a ella», comentó Mateo con entonces la voz quebrada por la emoción. Carmela se mantuvo discretamente en segundo plano, permitiendo que este momento íntimo floreciera sin su intervención. Sabía que estaba presenciando el inicio de una sanación verdadera, no solo de los hábitos alimenticios de las niñas, sino del tejido familiar que se había desgarrado con la pérdida. Esa noche, cuando Carmela fue a revisar a las gemelas, antes de dormir, notó que las cajas bajo las camas habían sido reemplazadas por el álbum de fotos. Era un pequeño pero significativo paso. Estaban comenzando a alimentarse de recuerdos en lugar de guardar comida que nunca sería consumida. «Carmela», llamó Xóchitl cuando ella estaba por apagar la luz. «¿Crees que mamá puede ver que estamos cocinando? ¿Para ella?». La pregunta, tan inocente y profunda a la vez, hizo que Carmela se sentara en el borde de la cama. «En mi pueblo, creemos que los que nos han dejado pueden sentir nuestro amor a través de lo que hacemos en su nombre. Cada vez que cocinamos pensando en ella,
Es como enviarle un mensaje de amor. ¿Y puede probarlo?, insistió Itzel. Lo prueba a través de nuestros labios, respondió Carmela con dulzura. Cuando ustedes disfrutan la comida que ella amaba, es como si ella también la estuviera probando. Las gemelas parecieron satisfechas con esta explicación. Se acurrucaron bajo sus cobijas, sosteniendo cada una un extremo del álbum de fotos entre sus camas, como un puente entre ellas. Carmela salió de la habitación sintiendo que había ganado una pequeña batalla, pero sabiendo que la guerra contra el dolor de la pérdida era larga. Sin embargo, ahora tenía aliados. El propio Mateo comenzaba a abrirse, y las niñas estaban redescubriendo el placer de la comida como vehículo de memoria y conexión. En la cocina, encontró a Mateo contemplando los tamales recién cocidos. «Son un desastre», comentó él con una sonrisa triste, señalando las formas irregulares. «Son perfectos», contradijo Carmela. «Están hechos con amor y eso es lo único que importa». Mateo la miró largamente, como si la viera realmente por primera vez. Una mujer sencilla que había traído más sabiduría a su hogar en pocos días que todos los especialistas con sus títulos y teorías. «Gracias, Carmela. No sé cómo lo ha logrado, pero gracias». Ella sonrió, sintiendo un extraño calor en el pecho ante la mirada de gratitud de aquel hombre que comenzaba a despertar de su propio duelo. «No me agradezca aún, señor Valenzuela. Apenas estamos empezando el viaje». Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual pero innegable a la hacienda Valenzuela. La cocina, antes un espacio frío y subutilizado, se había convertido en el corazón palpitante del hogar. Los aromas de epazote, chile, maíz fresco y chocolate impregnaban las paredes, expulsando el aroma antiséptico que había dominado la casa durante la enfermedad de Lucía. Doña Teresa, inicialmente recelosa de Carmela, había comenzado a observarla con curiosidad profesional, tomando notas mentales de sus técnicas y combinaciones de sabores. Don Felipe, el mayordomo, sonreía más a menudo, especialmente cuando las risas de las gemelas resonaban por los pasillos, un sonido que había estado ausente por demasiado tiempo. Una mañana, mientras Carmela supervisaba el desayuno de las niñas, ahora comían regularmente aunque aún en pequeñas cantidades, recibió una llamada de la escuela. Las gemelas no habían asistido a clases desde la partida de su madre, recibiendo educación en casa de tutores que venían 3 veces por semana. «Señorita Ruiz, las profesoras preguntan si las niñas regresarán este semestre», informó don Felipe después de colgar. Carmela miró a las gemelas que ahora lucían menos demacradas, con un brillo saludable en sus mejillas. «¿Les gustaría volver a la escuela?», les preguntó directamente. Las niñas intercambiaron su habitual mirada cómplice. «¿Podríamos llevar nuestro almuerzo?», preguntó Xochitl. «Por supuesto. Podríamos preparar loncheras especiales cada día». «¿Con mensajes para mamá?», insistió Itzel, «con todos los mensajes que quieran enviarle». Las gemelas asintieron entonces, tomando una decisión que semanas atrás habría sido impensable. Esa tarde, cuando Mateo regresó de la oficina, Carmela le comunicó la noticia. «¿Están listas para volver?», preguntó él, sorprendido pero esperanzado. «Creo que les hará bien reintegrarse poco a poco. La rutina escolar, sus amigos, necesitan recuperar partes de su vida anterior». Mateo asintió mirando a Carmela con creciente admiración. En pocas semanas, esta mujer había logrado avances que parecían milagrosos. «Hay algo más, señor Valenzuela. Me gustaría proponerle un proyecto». «Escucho». «Las niñas están conectando con la memoria de su madre a través de la comida, pero aún guardan alimentos ocasionalmente, aunque menos que antes. Pensé que podríamos crear un huerto familiar donde cultiven ingredientes para cocinar. Sería una forma de canalizar ese impulso de preservación en algo vivo y creciente». La Fions. Idea resonó inmediatamente en Mateo. La hacienda contaba con amplios jardines que se mantenían principalmente como espacios ornamentales. «Me parece excelente. Hay un área cerca del pozo antiguo que recibe buena luz. Podríamos acondicionarla. Y me gustaría que usted participara también, no solo financiando,
sino trabajando la tierra con nosotras. Mateo dudó. Una cosa era ayudar torpemente a envolver tamales, y otra muy distinta ensuciar sus manos en la tierra como un campesino. Como si leyera sus pensamientos, Carmela añadió: «La tierra no distingue entre manos ricas o pobres, señor Valenzuela, y sus hijas necesitan ver que su padre no teme ensuciarse por amor a ellas». Había algo en la forma directa pero respetuosa en que Carmela le hablaba que desarmaba a Mateo. Ninguno de sus empleados se atrevía a desafiarlo así, y menos aún a señalar sus debilidades como padre. «Tiene razón, como siempre», concedió, con una sonrisa. «Aprenderé a cultivar, aunque nunca he plantado ni un cactus en mi vida». El fin de semana siguiente fue dedicado al proyecto del huerto. Mateo sorprendió a todos, cancelando reuniones importantes para estar presente. Contrató a un ingeniero agrónomo para diseñar un sistema de riego, pero Carmela insistió en que el trabajo físico lo realizaran ellos mismos. «Las plantas responden al tacto de quienes las cuidan», explicó. «Necesitan sentir nuestras manos, nuestra energía». Vestido con ropa casual que nunca había usado, Mateo se unió a sus hijas y a Carmela en la tarea de preparar la tierra. Para su sorpresa, encontró un placer primitivo en cavar, en sentir la tierra húmeda entre sus dedos, en el sudor honesto que empapaba su camisa. Las gemelas trabajaban con entusiasmo, llevando pequeñas palas y regaderas, colocando semillas en surcos perfectamente alineados bajo la guía de Carmela. Plantaron chile, jitomate, cilantro, epazote, calabaza y una variedad de flores comestibles. «Las flores atraen a las abejas y mariposas», explicó Carmela. «Un buen huerto necesita visitantes que lleven mensajes de planta en planta. Como nosotras llevamos mensajes a mamá con la comida», observó Itzel, haciendo una conexión que conmovió a todos. Al final del día, Mateo contempló con orgullo el espacio transformado. No era solo un huerto, era un símbolo de renovación para su familia. Las manchas de tierra en su ropa de diseñador, que antes le habrían horrorizado, ahora le parecían medallas de honor. Esa noche, durante la cena, Mateo notó algo extraordinario. Sus hijas comían con apetito normal por primera vez desde la partida de Lucía. El trabajo físico había despertado su hambre natural, y los guisos sencillos pero aromáticos que Carmela había preparado, sopa de lima yucateca y panuchos de pollo, eran imposibles de resistir. «Papá, ¿podemos llevar a Carmela a nuestra presentación escolar?», preguntó Xochitl de repente. Mateo parpadeó, sorprendido tanto por la pregunta como por el hecho de que las niñas estuvieran planeando su regreso social. «Por supuesto, si ella quiere ir». «Sería un honor», respondió Carmela con una sonrisa cálida. Las gemelas continuaron comiendo, pero Mateo no pudo evitar seguir observando a Carmela. Había algo en ella, una serenidad y sabiduría natural que lo atraía de manera inesperada. No era hermosa en el sentido convencional, no como las mujeres sofisticadas de su círculo social, pero poseía una belleza auténtica que emanaba desde su interior. El lunes siguiente marcó el regreso de las gemelas a la escuela. Carmela se levantó temprano para preparar loncheras especiales, quesadillas de flor de calabaza, fruta fresca cortada en forma de estrellas y pequeños frascos de chocolate frío. «Recuerden», les dijo mientras las ayudaba a peinarse, «cuando sientan que extrañan a su mamá, prueben un bocado del chocolate. Es como recibir un abrazo desde el cielo». Mateo condujo personalmente a sus hijas a la escuela, otra ruptura con su rutina habitual. Las maestras los recibieron con sonrisas cautelosas, claramente sorprendidas por el cambio en las antes demacradas gemelas. Al regresar a la hacienda, Mateo encontró a Carmela en el huerto, revisando los brotes recién nacidos. La observó sin anunciarse, cautivado por la forma en que hablaba a las plantas como si fueran personas, agradeciendo a la tierra por su generosidad. «Las plantas están respondiendo bien», comentó finalmente, revelando su presencia. Carmela se volvió sin sobresaltarse, como si hubiera sentido su presencia todo el tiempo. «Al igual que sus hijas», respondió con una sonrisa, «las raíces se están fortaleciendo».
Todo gracias a usted, Carmela. Ella negó con la cabeza. No me dé todo el crédito, señor Valenzuela. La capacidad de sanar siempre estuvo en ellas, y en usted. Yo solo les mostré el camino. Aún así, ha transformado nuestra casa en tan poco tiempo. La casa siempre fue suya. Solo le hemos devuelto el alma. Se miraron un momento más largo de lo necesario, hasta que Mateo desvió la mirada, súbitamente incómodo con los sentimientos que comenzaban a surgir en él. «Debo volver a la oficina», murmuró, aunque no tenía prisa real. «Por supuesto. Las niñas llegarán a las 2. Pensaba enseñarles a hacer pan dulce hoy». Durante las semanas siguientes, la rutina en la hacienda Valenzuela adquirió un ritmo armonioso. Las Apu gemelas asistían a la escuela. Regresaban para ayudar en el huerto y la cocina, y sus cuerpos iban recuperando la vitalidad propia de la infancia. Sus mejillas antes hundidas se redondearon. Sus ojos recuperaron brillo, y sus risas se escuchaban, cada vez con más frecuencia. Mateo también había cambiado. Comenzó a llegar más temprano de la oficina, a veces incluso a la hora del almuerzo, algo impensable antes. Sus trajes impecables a menudo eran reemplazados por ropa casual para trabajar en el huerto, y sus manos, antes inmaculadas, ahora mostraban callos incipientes de los que se sentía secretamente orgulloso. Una tarde, mientras Carmela enseñaba a las gemelas a preparar mole poblano, receta que había aprendido durante un viaje a Puebla, Mateo las sorprendió llegando con bolsas de compras. «He traído algo especial», anunció con cierto nerviosismo. De las bolsas sacó ingredientes que reconocían de inmediato: nueces, granadas, chiles poblanos, crema fresca, los componentes para chiles en nogada, el platillo favorito de Lucía. «Pensé que podríamos intentar prepararlo juntos», dijo, mirando a Carmela como buscando aprobación, «para el cumpleaños de Lucía, la próxima semana». Las gemelas contuvieron el aliento. Era la primera vez que su padre mencionaba celebrar algo relacionado con su madre desde su partida. «Es una idea hermosa», respondió Carmela, conmovida por el gesto. «No sé hacerlos», confesó Mateo, «pero recuerdo haberla visto prepararlos muchas veces. Entre todos quizás podamos recrearlos». Así comenzó una nueva fase en su sanación familiar. Durante los días siguientes ensayaron la receta, consultando viejas notas de Lucía que Mateo desenterró de un cajón cerrado desde su partida. Las gemelas se deleitaban viendo a su padre intentar picar, rellenar y freír, cometiendo errores que provocaban carcajadas en lugar de frustración. Carmela guiaba el proceso con mano, suave, corrigiendo técnicas pero permitiendo que la familia encontrara su propio camino en la receta. Notaba cómo Mateo la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, y sentía un cosquilleo incómodo, pero agradable en el estómago. «No debería», se decía a sí misma cada noche. «Soy la empleada, él es el patrón, y además, su corazón aún pertenece a otra». El día del cumpleaños de Lucía llegó con un aire de expectación en la hacienda. Las gemelas despertaron temprano, visiblemente emocionadas pero también nerviosas. Era la primera vez que conmemorarían abiertamente a su madre desde su funeral. Carmela las encontró en el huerto, recogiendo las primeras flores comestibles que habían brotado. «Para decorar los chiles», explicó Xochitl. «A mamá le gustaban las cosas bonitas». En la cocina trabajaron todos juntos durante horas. Mateo se había tomado el día libre, algo inédito para él. Prepararon los chiles rellenos con picadillo, la salsa de nogada cremosa y decoraron cada plato con granadas, perejil y las flores del huerto, creando los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo. Cuando todo estuvo listo, Mateo sugirió algo inesperado. «Podríamos llevarlos al jardín. Hay un lugar especial». Los guió hasta un rincón apartado del jardín, donde un elegante mezquite proyectaba su sombra. Bajo él había una pequeña lápida de mármol blanco que las niñas nunca habían visto antes. «Es aquí donde esparcimos las cenizas de su madre», explicó Mateo con voz quebrada.
Quería un lugar en casa donde pudieran visitarla siempre que lo necesitaran. Las gemelas se quedaron inmóviles, procesando esta revelación. Nunca habían sabido dónde descansaban los restos de su madre. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó Itzel con voz pequeña. «Porque me dolía demasiado», confesó Mateo. «Pero Carmela me ha enseñado que honrar su memoria es más importante que protegernos del dolor». Colocaron una mesa pequeña bajo el árbol y dispusieron los platos de chiles en nogada, junto con copas de agua fresca de Jamaica y flores recién cortadas. Mateo sacó de su bolsillo una fotografía enmarcada de Lucía y la colocó en el centro. «Tu salud, mi amor», dijo, levantando su copa hacia la fotografía. «Feliz cumpleaños». Las gemelas imitaron el gesto, y Carmela se mantuvo respetuosamente en segundo plano, conmovida por la escena. «Carmela, por favor, únase a nosotros», invitó Mateo. «Usted es parte de esto. Sin usted, no estaríamos aquí hoy». Con timidez, Carmela se acercó y tomó asiento junto a las niñas. Probaron los chiles en nogada, y aunque no eran perfectos, tenían el sabor del amor y el recuerdo. «Están deliciosos», declaró Xochitl. «Creo que a mamá le habrían gustado». «Le encantan», corrigió Carmela suavemente, «porque está aquí con nosotros, probándolos a través de ustedes». Después de comer, las gemelas corrieron a buscar el álbum de fotos para mostrarle a Carmela más imágenes de su madre. Mateo y ella quedaron solos bajo el mezquite, en un silencio cómodo que finalmente él rompió. «Nunca le he preguntado sobre su vida, Carmela. Lleva meses cuidando de mi familia y apenas sé nada de usted». Carmela sonrió con cierta melancolía. «No hay mucho que contar. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Oaxaca. Mi abuela me crió después de que mis padres se fueron a Estados Unidos. Nunca regresaron. Lo siento». «No lo sienta. Mi abuela me dio todo lo que necesitaba: amor, sabiduría, raíces. Me enseñó a cocinar, a sanar con hierbas, a escuchar a la tierra. Cuando partió, heredé su don para cuidar de otros». «¿Nunca se casó?» «Estuve comprometida una vez, con un maestro del pueblo, pero él quería que dejara de trabajar como cuidadora, que me quedara en casa como su esposa solamente. No pude renunciar a lo que soy». Mateo la miró con nueva admiración. «Es una mujer valiente». «Solo soy fiel a mí misma. Como usted debería serlo, señor Valenzuela». «Mateo», corrigió él, «después de todo lo que ha hecho por nosotros, creo que podemos dejar las formalidades». «Mateo», repitió ella, saboreando el nombre. Las gemelas regresaron corriendo con el álbum, rompiendo el momento de intimidad. Pasaron la tarde compartiendo historias sobre Lucía, riendo con anécdotas que antes habrían provocado lágrimas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo yucateco de naranja y púrpura, Mateo notó que sus hijas se habían quedado dormidas sobre el mantel extendido en el césped, agotadas por las emociones del día. «Han tenido un día intenso», comentó Carmela. «Todos lo hemos tenido». Mateo miró a Carmela en la luz dorada del atardecer. «Gracias por devolvernos a Lucía de una manera en que podemos abrazarla sin dolor». «El dolor nunca desaparece completamente», respondió ella con suavidad. «Solo aprendemos a llevarlo con dignidad, a transformarlo en algo que nutre en lugar de consumir». Mateo sintió un impulso repentino de tomar su mano, de acercarse a esta mujer que había reconstruido su familia desde los cimientos, pero se contuvo, confundido por la mezcla de gratitud y algo más que comenzaba a sentir. «Debería llevar a las niñas a sus camas», dijo en cambio. Recogieron en silencio, guardando, cuidadosamente, las sobras de los chiles en nogada para el día siguiente. Mateo cargó a Xochitl en sus brazos mientras Carmela llevaba a Itzel. Al acostar a las niñas, Carmela notó algo significativo. Las cajas que antes guardaban bajo las camas habían desaparecido por completo. En su lugar, pequeños altares, con flores, dibujos y una foto de su madre adornaban sus mesitas de noche. El ritual de preservación se había transformado en uno de celebración y recuerdo. Cuando salió de la habitación de las niñas, encontró a Mateo esperándola en el pasillo.
He estado pensando, dijo él en voz baja para no despertar a las gemelas, que deberíamos hacer algo especial para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. No es necesario. Ver a las niñas recuperarse es mi mayor recompensa. Aún así, me gustaría hacer algo. Quizás hay algún lugar en Oaxaca que extrañe. Podríamos organizar un viaje. Las niñas nunca han conocido esa región. Los ojos de Carmela se iluminaron ante la idea de volver a su tierra, aunque fuera brevemente. Me encantaría mostrarles el mercado de Tlacolula, las ruinas de Monte Albán, los tejidos de Teotitlán. Entonces está decidido. Planearemos un viaje para las vacaciones escolares. Carmela asintió, emocionada pero también consciente de que algo estaba cambiando entre ellos. Ya no era simplemente la empleada ayudando a una familia en crisis. Se estaba convirtiendo en parte de esa familia, y eso la asustaba y emocionaba a partes iguales. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina antes de retirarse a su habitación, escuchó a Mateo en el teléfono en su despacho, contiguo. Hablaba con algún socio de negocios. Sí, estamos mucho mejor. No necesito que me presentes a tu cuñada, Francisco. No estoy interesado en conocer a nadie por el momento. Carmela se sonrojó al darse cuenta de que estaba escuchando una conversación privada, pero no pudo evitar sentir una chispa de esperanza ante esas palabras. Inmediatamente se reprendió a sí misma. No debía confundir gratitud con algo más profundo, ni olvidar su posición en aquella casa. Sin embargo, mientras se dirigía a su habitación con la taza de té en las manos, no pudo evitar recordar cómo la había mirado Mateo bajo el mezquite, con una mezcla de admiración y algo más que no se atrevía a nombrar. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda Valenzuela, Carmela Ruiz se permitió soñar con un futuro diferente al que había imaginado para sí misma. Los preparativos para el viaje a Oaxaca avanzaban con entusiasmo. Mateo había decidido cerrar sus compromisos de trabajo durante 2 semanas completas, algo inédito para un hombre que rara vez se tomaba más de un fin de semana libre. Las gemelas investigaban sobre los sitios que visitarían, creando un diario de viaje ilustrado con dibujos coloridos de pirámides zapotecas, alebrijes y trajes tradicionales oaxaqueños. Carmela, por su parte, alternaba entre la emoción de volver a su tierra y la creciente inquietud sobre su papel en la familia Valenzuela. Cada día se volvía más difícil mantener la distancia profesional. Las gemelas la buscaban constantemente, compartiendo secretos y pidiendo su opinión sobre todo. Y Mateo había comenzado a mirarla de una manera que hacía que su corazón se acelerara cuando sus ojos se encontraban. Una tarde, mientras revisaba el itinerario del viaje en el despacho de Mateo, la conversación derivó hacia temas más personales. «Las niñas te adoran», comentó él, observándola desde el otro lado del escritorio. «Hablan de ti constantemente, incluso cuando no estás». Carmela sonrió con calidez. «Yo también las adoro. Son niñas extraordinarias. Ayer Itzel le dijo a su maestra que quiere ser chef como tú cuando crezca. Es una cocinera natural. Tiene un instinto especial para los sabores. Y Xochitl mencionó que quiere aprender a tejer como las artesanas de tu pueblo». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, hasta que Mateo añadió con voz más baja: «A veces me pregunto qué haríamos si decidieras marcharte algún día». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Carmela levantó la mirada del mapa que estaba estudiando. «No tengo planes de irme, a menos que ustedes ya no me necesiten». «Te necesitamos», respondió él con una intensidad que sorprendió a ambos. «Te necesitamos más de lo que imaginas». El teléfono sonó en ese momento, rompiendo la tensión del momento. Mateo atendió, su rostro transformándose al escuchar la voz al otro lado de la línea. Tras una breve conversación, colgó con una expresión preocupada. «Era mi suegra, Isabel. Viene de visita mañana». Carmela asintió, comprendiendo inmediatamente la complejidad de la situación. La madre de Lucía no había visitado la hacienda desde el funeral, manteniendo contacto con las niñas, principalmente por videollamadas esporádicas. Las niñas estarán felices de ver a su abuela.
Sí, pero Isabel es complicada. Nunca. Aprobó completamente mi matrimonio con Lucía, y después de su partida, nuestra relación se volvió aún más tensa. Entiendo. ¿Quiere que me mantenga al margen durante su visita? No, respondió Mateo con firmeza. Eres parte fundamental de esta casa ahora, pero debo advertirte que Isabel puede ser crítica. El día siguiente amaneció con una llovizna típica de la temporada. A media mañana, un elegante auto negro se detuvo frente a la hacienda. De él descendió una mujer de unos 60 años, de porte aristocrático y mirada severa. Isabel Montero de Castellanos, viuda de un destacado político yucateco, llevaba un traje sastre impecable y joyas discretas, pero claramente costosas. Don Felipe la recibió bajo un paraguas, mientras Mateo y las gemelas esperaban en el vestíbulo. Las niñas corrieron a abrazar a su abuela, quien se inclinó para recibirlas con afecto contenido. «Abuelita, te extrañamos tanto», exclamaron al unísono. «Mis pequeñas, ¿cómo están? Las veo diferentes». Isabel las examinó con ojo crítico. «Han crecido y hemos engordado», añadió Xóchitl con orgullo. «Carmela nos enseñó a cocinar». «¿Carmela?», preguntó Isabel, dirigiendo su mirada hacia Mateo. «Nuestra nueva niñera», explicó él, acercándose para saludar a su suegra con un beso formal en la mejilla. «Bienvenida, Isabel. Las niñas han estado esperando tu visita con ilusión». En ese momento, Carmela apareció en el vestíbulo, vestida con sencillez, pero elegancia. Había optado por un vestido tradicional oaxaqueño en tonos azules, hermosamente bordado, pero sin los accesorios más folclóricos que solía usar. «Buenos días, señora. Soy Carmela Ruiz. Es un placer conocerla». Isabel la miró de arriba abajo, evaluándola con frialdad apenas disimulada. «Así que usted es la famosa Carmela. Mis nietas no dejan de hablar de usted en nuestras llamadas». «Abuelita, Carmela hace los mejores tamales del mundo», intervino Itzel. «Y nos está enseñando a cultivar nuestro propio huerto», añadió Xóchitl. «Qué pintoresco», comentó Isabel. «En mis tiempos, las niñas de buena familia aprendían piano y francés. No, a ensuciarse las manos en la tierra». Mateo tensó visiblemente la mandíbula. «Las niñas siguen con sus clases regulares, Isabel. El huerto es una actividad adicional que les ha hecho mucho bien». «Ya veo». La mirada de Isabel se posó nuevamente en Carmela, evaluándola como quien examina un objeto fuera de lugar. «¿Y de dónde viene usted, señorita Ruiz?» «De un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, señora». «¿Y tiene formación en pedagogía infantil? ¿Psicología, quizás?» «Mi formación es principalmente práctica. He cuidado niños toda mi vida». Isabel asintió como confirmando alguna sospecha. «Mateo siempre ha tenido un interesante criterio para contratar personal». La tensión en el ambiente era palpable. Carmela mantuvo su sonrisa serena, acostumbrada a lidiar con prejuicios por su origen humilde. «Carmela ha logrado avances que ningún especialista consiguió», intervino Mateo con firmeza. «Las niñas están recuperando su salud y alegría gracias a ella». «Claro, claro», concedió Isabel sin convicción. «Ahora, ¿podríamos pasar al salón? El viaje ha sido agotador». Durante el almuerzo, la tensión continuó. Carmela había preparado una comida que combinaba platillos yucatecos y oaxaqueños: sopa de lima, cochinita pibil con toquitos de chapulines, un ingrediente oaxaqueño que las gemelas habían aprendido a disfrutar, y para postre, un flan de elote con miel de piloncillo. Isabel apenas probó la comida, limitándose a mover los alimentos en su plato mientras interrogaba a las niñas sobre sus estudios y actividades. Cuando Xóchitl mencionó entusiasmada el viaje planeado a Oaxaca, la expresión de Isabel se endureció. «¿Oaxaca? ¿En pleno periodo escolar?» «Será durante las vacaciones, abuela», explicó Itzel. «Carmela nos mostrará su pueblo y los mercados, y podremos ver cómo hacen los alebrijes». «Ya veo, así que ahora planean vacaciones familiares con el personal». El tono condescendiente era inconfundible.
Mateo intervino. Las niñas necesitan nuevas experiencias, Isabel. Conocer otras. Partes de México les hará bien. Lucía y yo siempre planeamos llevarlas a Europa para su formación cultural. París, Roma, Madrid, no pueblos polvorientos en medio de la nada. Las gemelas intercambiaron miradas incómodas. Carmela permaneció serena, aunque el comentario la había herido. Cada lugar tiene su propia riqueza cultural, señora, comentó suavemente. Oaxaca tiene tradiciones milenarias que muchas ciudades europeas envidiarían. Isabel la miró con frialdad. Supongo que usted debe defender su patrimonio. Después del incómodo almuerzo, Isabel solicitó hablar a solas con Mateo en el despacho. Las gemelas se llevaron a Carmela al huerto, como queriendo protegerla de las palabras afiladas de su abuela. «No te preocupes por la abuela», dijo Xochitl, mientras inspeccionaban los tomates que comenzaban a madurar. «Siempre ha sido así. Mamá decía que tenía espíritu de reina sin corona», añadió Itzel con una risita. Carmela sonrió, conmovida por el intento de las niñas de defenderla. Su abuela solo quiere lo mejor para ustedes, a su manera. Mientras tanto, en 1980, el despacho, Isabel confrontaba directamente a Mateo. «¿En qué estabas pensando al contratar a esa mujer?» «Esa mujer, como tú la llamas, ha salvado a tus nietas», respondió Mateo con firmeza. «¿Salvado? Por favor, Mateo, es una simple cocinera sin educación formal. Es mucho más que eso y lo sabes. Has visto el cambio en las niñas». Isabel se paseó por el despacho, observando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Se detuvo frente a una de Lucía. «Mi hija quería lo mejor para sus hijas, la mejor educación, las mejores oportunidades, no que aprendieran a plantar hierbas y a comer insectos. Tu hija quería que fueran felices, Isabel, y ahora lo son gracias a Carmela». La mujer se volvió hacia él entrecerrando los ojos. «He visto cómo la miras, Mateo. ¿Disculpa? No soy ciega. La miras como mirabas a Lucía al principio. ¿Crees que es apropiado? Mi hija apenas lleva un año ausente». Mateo palideció, sorprendido por la directa acusación. «Estás confundida, Isabel. Carmela es una empleada que ha hecho mucho por nuestra familia». «¿De verdad? Entonces no te importará que haya gestionado algo para las niñas». «¿A qué te refieres?» «He conseguido 2 plazas en el internado San Ignacio en Suiza, el mejor de Europa, con un programa especial para niñas que han sufrido pérdidas traumáticas. Allí recibirán la atención profesional que necesitan». Mateo la miró horrorizado. «¿Internado? ¿Estás sugiriendo separar a las niñas de su hogar, de su padre?» «Estoy sugiriendo darles la oportunidad que Lucía habría querido para ellas, lejos de influencias cuestionables. Jamás permitiré que mis hijas sean enviadas al otro lado del mundo, Isabel, ni ahora ni nunca». «Piénsalo, Mateo. ¿Realmente crees que una curandera de pueblo es lo que mis nietas necesitan? O quizás es lo que tú necesitas para llenar el vacío que dejó mi hija». Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo físico. Antes de que pudiera responder, un trueno retumbó en el cielo, seguido por el sonido de lluvia intensa golpeando los ventanales. «La tormenta está empeorando», observó Isabel, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. «Supongo que tendré que quedarme hasta mañana». En el huerto, Carmela y las gemelas corrieron hacia la casa, empapadas por la súbita intensificación de la lluvia. Entraron riendo, con el cabello pegado a la cara y la ropa chorreando agua. «Parece que nadaron en la cenote», exclamó doña Teresa apresurándose a traer toallas. Isabel apareció en ese momento desde el despacho, observando la escena con visible desaprobación. «Por Dios, miren cómo están. Van a pescar una pulmonía». «Solo es agua, abuela», respondió Xochitl quitándose los zapatos embarrados. «Y barro, aparentemente», añadió Isabel con disgusto. «Vayan a cambiarse inmediatamente. Una señorita nunca debe presentarse en semejante estado». Las gemelas intercambiaron miradas de fastidio, pero obedecieron subiendo las escaleras entre risitas ahogadas. Carmela se dispuso a seguirlas para ayudarlas a cambiarse,
pero Isabel la detuvo. «Un momento, señorita Ruiz, me gustaría hablar con usted». Mateo, que había salido del despacho tras Isabel, intervino. «Isabel, no es el momento». «Al contrario, es el momento perfecto». Isabel miró a Carmela de arriba abajo. «Señorita Ruiz, agradezco lo que ha hecho por mis nietas, pero me preocupa el tipo de influencia que ejerce sobre ellas». «¿Influencia, señora?», preguntó Carmela con calma, secándose las manos con una toalla. «Mis nietas vienen de una familia con ciertas tradiciones y expectativas. Temo que usted, con sus métodos alternativos, esté alejándolas de su verdadero potencial». «Isabel, basta», advirtió Mateo. «No, Mateo. Como abuela, tengo derecho a expresar mi preocupación. Las niñas necesitan una educación formal, disciplina, estructura, no cocinar con insectos y jugar en el barro». Carmela mantuvo su compostura, aunque sentía cómo el calor subía a sus mejillas. «Respeto su opinión, señora, pero he visto cómo Xochitl e Itzel han florecido al reconectar con la tierra, con la comida, con sus raíces. No creo que eso las aleje de su potencial. Al contrario, les da una base sólida para crecer». «¿Raíces?», Isabel soltó una risa seca. «Las raíces de mis nietas están en la sociedad yucateca, no en costumbres folclóricas». «Las verdaderas raíces de cualquier persona están en su corazón, señora, en lo que los alimenta no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus nietas estaban muriendo de hambre, no solo de cuerpo, sino de alma». Isabel pareció genuinamente ofendida. «¿Cómo se atreve? Usted no conoció a mi hija, no sabe lo que ella querría para sus hijas». «No la conocí, es cierto, pero la conozco a través del amor que sus hijas sienten por ella, a través de los platillos que le gustaban, a través de las historias que Mateo comparte. Y creo que cualquier madre querría ver a sus hijas sanas y felices, por encima de cualquier expectativa social». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Isabel miró a Mateo, quien permanecía extraordinariamente quieto, dividido entre su respeto por la madre de su difunta esposa y su creciente admiración por Carmela. «Veo que tienes a tu empleada bien adiestrada en el arte de la discusión, Mateo», dijo finalmente Isabel. «Me retiro a mi habitación. La cena puede ser servida allí». Cuando Isabel subió las escaleras, Mateo se acercó a Carmela. «Lo siento mucho. Isabel puede ser implacable». «No se preocupe», respondió ella, volviendo instintivamente al trato formal. «Entiendo su preocupación. Después de todo, soy una extraña que ha entrado en la vida de sus nietas». «No eres una extraña, Carmela. Eres...» Mateo se detuvo buscando las palabras correctas. «Eres quien nos devolvió la vida». Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones no dichas. El sonido de las gemelas bajando las escaleras rompió el momento. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba sobre la hacienda, Carmela se encontró despierta en su habitación, contemplando su posición. Quizás Isabel tenía razón. Quizás estaba sobrepasando los límites de su papel como empleada. Y peor aún, quizás estaba permitiendo que sentimientos inapropiados florecieran en su corazón. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir encontró a Mateo, todavía vestido a pesar de la hora tardía. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Carmela asintió, consciente de lo impropio de la situación, pero incapaz de negarse. Salieron al corredor cubierto, donde el sonido de la lluvia creaba una cortina de privacidad. «Isabel quiere llevarse a las niñas a un internado en Suiza», dijo Mateo sin preámbulos. Carmela sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Un internado? Pero están progresando tan bien aquí. Lo sé, es absurdo, jamás lo permitiré». «¿Por qué querría separarlas de su hogar, de usted?». Mateo dudó un momento. Cree que nuestra relación es inapropiada». «Nuestra...». Carmela sintió que el rubor invadía sus mejillas. «Cree que estoy interesado en ti de manera personal, no profesional, y teme que eso deshonre la memoria de Lucía». El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. El viento llevaba ocasionales gotas de lluvia hacia ellos,
pero ninguno hizo ademán de moverse. ¿Y es cierto?, preguntó finalmente Carmela, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Mateo la miró directamente, con una intensidad que parecía iluminar la penumbra del corredor. Sí, admitió finalmente. Y eso me asusta. Me asusta sentir algo por otra persona cuando aún llevo el luto de Lucía. Me asusta pensar que estoy traicionando su memoria. Y sobre todo, me asusta la idea de que mis sentimientos puedan alejarte de nosotros. Carmela contuvo la respiración, abrumada por la confesión. Durante meses había reprimido sus propios sentimientos, convenciéndose de que solo era gratitud lo que veía en los ojos de Mateo. No debería decir estas cosas, continuó él. Eres una empleada de esta casa, y yo estoy abusando de mi posición. Pero Isabel me hizo darme cuenta de que si no soy honesto contigo, podría perderte. Mateo, Un repentino estallido de truenos seguido por un apagón sumió la hacienda en la oscuridad. Los gritos asustados de las gemelas resonaron desde su habitación. Papá, Carmela. El momento de intimidad se rompió instantáneamente. Ambos corrieron hacia la habitación de las niñas, donde las encontraron abrazadas en una de las camas, temblando de miedo. «Estamos aquí, pequeñas», dijo Carmela, sentándose junto a ellas mientras Mateo buscaba velas. «La abuela dice que las tormentas son peligrosas», murmuró Itzel, aferrándose al brazo de Carmela. «La abuela tiene razón en que debemos respetarlas», respondió Carmela. «Pero en mi pueblo decimos que las tormentas también son necesarias. Limpian el aire, nutren la tierra y nos recuerdan que después de la oscuridad siempre vuelve la luz». Mateo regresó con velas encendidas, iluminando la habitación con un resplandor dorado y cálido. Se sentó al otro lado de la cama, formando un círculo protector alrededor de las gemelas. «¿Qué hacían juntos tan tarde?», preguntó Xochitl con curiosidad infantil. Mateo y Carmela intercambiaron una mirada sobre las cabezas de las niñas. «Estábamos hablando del viaje a Oaxaca», respondió Mateo, optando por una verdad parcial. «La abuela no quiere que vayamos», dijo Itzel con tristeza. «La escuchamos hablar contigo, papá». «Tu abuela tiene sus propias ideas sobre lo que es mejor para ustedes», explicó Mateo con cuidado. «Pero al final, yo soy su padre, y decidiré lo que creo mejor para mi familia». «¿Carmela? ¿Es parte de nuestra familia?», preguntó Xochitl directamente, con la sinceridad brutal de la infancia. La pregunta quedó flotando en el aire, iluminada por la luz parpadeante de las velas. Mateo miró a Carmela, incapaz de responder, mientras la tormenta continuaba rugiendo, fuera como un eco del tumulto emocional que se desarrollaba dentro de la hacienda Valenzuela. El amanecer llegó con un cielo lavado por la tormenta, de un azul intenso y despejado. Los jardines de la hacienda Valenzuela brillaban con gotas de lluvia que reflejaban la luz del sol como diminutos cristales. La pregunta de Xochitl, «¿Carmela es parte de nuestra familia?», había quedado sin respuesta la noche anterior, flotando en el aire como las nubes que ahora se alejaban en el horizonte. Carmela se levantó temprano, como siempre. La conversación interrumpida con Mateo pesaba en su mente mientras preparaba la masa para el pan dulce que había prometido a las niñas. Sus manos trabajaban automáticamente, amasando y mezclando, mientras su corazón batallaba con emociones contradictorias. «Buenos días». La voz de Isabel la sobresaltó. La elegante mujer estaba en el umbral de la cocina, observándola con una expresión indescifrable. «Buenos días, señora», respondió Carmela secándose las manos en su delantal. «¿Puedo ofrecerle un café? Por favor». Isabel se sentó en un taburete junto a la isla central, un lugar que normalmente ocupaban las gemelas durante sus lecciones de cocina. «Parece que la tormenta ha pasado». «Así es. Los campos estarán agradecidos por el agua». Isabel observó en silencio cómo Carmela preparaba el café en una prensa francesa, con movimientos precisos y seguros. Cuando le entregó la taza humeante, la mujer mayor la probó con cautela. «Excelente», admitió sorprendida. «No esperaba un café tan bien preparado». «En mi pueblo el café es casi sagrado. Mi abuela me enseñó que cada grano cuenta una
Historia. Isabel asintió lentamente, estudiándola con renovada atención. Anoche reflexioné sobre nuestra conversación. Quizás fui excesivamente dura. Carmela permaneció en silencio, permitiendo que Isabel continuara. Mi hija era mi única familia hasta que nacieron las gemelas. Cuando la perdimos, sentí que debía proteger su legado, sus deseos para sus hijas. Isabel giró la taza entre sus manos. Pero quizás he estado tan enfocada en lo que Lucía querría para ellas que olvidé preguntarme qué necesitan realmente. El amor y los buenos deseos a veces toman formas que no esperamos, respondió Carmela, suavemente. Ciertamente. Isabel la miró directamente. ¿Puedo preguntarle algo con total sinceridad? Por supuesto. ¿Cuáles son sus intenciones con esta familia? La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Carmela por sorpresa. Dejó la masa sobre la mesa y se limpió las manos nuevamente, tomándose un momento para considerar su respuesta. Cuando llegué aquí, mi intención era simplemente ayudar a dos niñas que sufrían. Con el tiempo, me he encariñado con ellas, más de lo que debería como empleada. Hizo una pausa. Y con su padre también. ¿Está enamorada de Mateo? Carmela sostuvo la mirada penetrante de Isabel. No sé si llamarlo amor sería correcto o justo para la memoria de su hija, pero siento algo por él que va más allá del respeto profesional. Y si eso me descalifica para seguir cuidando a las niñas, lo entenderé. Isabel pareció sorprendida por su honestidad. La mayoría de las personas mentiría o evitaría la pregunta. En mi tierra decimos que una mentira es como una semilla mala. Si la plantas, solo crecerá desgracia. Un silencio reflexivo se instaló entre ellas, roto únicamente por el sonido de pájaros que cantaban en los jardines tras la tormenta. Mi hija adoraba a Mateo, dijo finalmente Isabel. Eran el uno para el otro desde el momento en que se conocieron. Cuando enfermó, su mayor preocupación no era morir, sino dejarlos solos, especialmente a las niñas. Carmela asintió, respetando el recuerdo. La noche antes de partir, continuó Isabel con voz quebrada, Lucía me hizo prometerle que cuidaría de su familia. Creo que he estado tan ocupada tratando de controlar sus vidas que olvidé realmente cuidarlas. El control raramente es una forma de amor efectiva, comentó Carmela con suavidad. No, concedió Isabel con una sonrisa triste. Nunca lo fue, ni siquiera con Lucía. El sonido de pasos pequeños anunció la llegada de las gemelas, que entraron corriendo a la cocina en sus pijamas, seguidas por Mateo, quien se detuvo momentáneamente al ver a su suegra y Carmela conversando. «Buenos días», exclamaron las niñas, abrazando primero a Carmela y luego a su abuela. «Pequeñas madrugadoras», sonrió Isabel besando sus cabezas. «¿Qué tal durmieron después de la tormenta?» «Bien», respondió Xochitl. «Papá nos contó historias hasta que nos dormimos. Y no tuvimos pesadillas», añadió Itzel orgullosamente. Mateo se acercó cautelosamente. «Buenos días, Isabel, Carmela». «Buenos días», respondieron ambas casi al unísono. «Carmela, ¿podemos ayudarte con el pan?», preguntó Xochitl, observando la masa en la mesa. Después de desayunar y vestirse apropiadamente, intervino Isabel antes de que Carmela pudiera responder. Luego, sorprendiendo a todos, añadió, «Si Carmela no tiene inconveniente, yo también. Podría ayudar. Hace años que no hornea, pero solía ser bastante buena». Las gemelas miraron a su abuela con asombro. Mateo parpadeó, claramente desconcertado por este cambio de actitud. «Sería un honor», respondió Carmela con una sonrisa genuina. «La masa de concha necesita muchas manos expertas». Durante el desayuno, la tensión del día anterior parecía haberse disipado, aunque Mateo lanzaba miradas intrigadas a su suegra y a Carmela alternadamente, tratando de descifrar qué había ocurrido entre ellas. Después de que las niñas se vistieran, todos se reunieron en la cocina para la sesión de panadería. Para sorpresa general, Isabel se remangó su blusa de seda, se puso un delantal y se unió a las gemelas en la mesa de trabajo.
Mi madre tenía una receta especial de polvorones, comentó mientras amasaba. Lucía adoraba ayudarla a prepararlos en Navidad. ¿Mamá horneaba?, preguntó Itzel sorprendida. Oh, sí. Antes de casarse con su padre y mudarse a esta hacienda, pasaba horas conmigo en la cocina. Isabel sonrió ante el recuerdo. Su especialidad eran las hojarascas con canela. Mateo observaba la escena desde el umbral, conmovido al ver a Isabel compartiendo recuerdos que nunca antes había mencionado. «Deberías unirte, Mateo», lo invitó Isabel, notando su presencia. «Estas niñas necesitan ver que su padre no le teme a un poco de harina». Con una sonrisa confundida pero complacida, Mateo se sumó al grupo aceptando el delantal que Carmela le ofrecía. Mientras trabajaban juntos, Isabel continuó compartiendo anécdotas sobre Lucía que las niñas nunca habían escuchado. Sus travesuras de niña, su pasión por la jardinería, sus viajes a mercados locales en busca de ingredientes especiales. «Vuestra madre estaría muy orgullosa de ustedes», dijo Isabel ayudando a Xochitl a formar una perfecta concha de pan dulce, especialmente de cómo han mantenido viva su memoria a través de la comida que ella amaba. Las niñas sonrieron, claramente emocionadas por esta nueva faceta de su abuela y los recuerdos frescos de su madre. Cuando el pan estuvo en el horno, llenando la casa con su aroma dulce, Isabel pidió hablar nuevamente con Mateo, esta vez invitando también a Carmela a unirse. Las gemelas fueron enviadas a revisar el huerto después de la tormenta, con instrucciones de informar sobre cualquier daño. En el despacho, Isabel fue directamente al grano. «He decidido no insistir con el internado en Suiza». Mateo soltó un suspiro de alivio. «Es lo mejor, Isabel. Las niñas están floreciendo aquí». «Sí, lo están. Y debo reconocer que gran parte del mérito es tuyo, Carmela». Isabel la miró con una mezcla de respeto y resignación. «Has hecho por mis nietas lo que yo no supe hacer, ayudarlas a sanar sin negarles el dolor. Solo les mostré que el dolor y el amor pueden coexistir», respondió Carmela con humildad. «Una lección que quizás yo también necesitaba aprender», admitió Isabel. Luego, volviéndose hacia Mateo, añadió, «En cuanto a ustedes dos». Mateo se tensó visiblemente. Carmela bajó la mirada hacia sus manos. «Lucía amaba la vida por encima de todo», continuó Isabel. «Incluso en sus peores días celebraba la belleza y la alegría donde pudiera encontrarlas. Sería inconsistente con su espíritu pedirles que se nieguen la posibilidad de felicidad por preservar su memoria». Mateo parecía no dar crédito a sus oídos. «Isabel, yo no pretendo...» «Por favor, Mateo, tengo ojos en la cara. Veo cómo miras a Carmela y cómo ella te mira a ti. No soy quien para interponerme en el camino de algo que claramente está ayudando a sanar a toda esta familia». Carmela sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo su compostura. «Señora Isabel, le aseguro que siempre he mantenido mi lugar como empleada de esta casa. Y ese es precisamente el problema», respondió Isabel con una sonrisa sorprendentemente cálida. «Quizás sea hora de que encuentres un nuevo lugar aquí». Dejando esas palabras en el aire, Isabel se levantó y salió del despacho, cerrando suavemente la puerta tras ella. Mateo y Carmela quedaron solos, mirándose en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. «Parece que mi suegra te ha dado su bendición», dijo finalmente Mateo, con una mezcla de asombro y humor. «Eso parece», respondió Carmela aún desconcertada, «aunque no estoy segura de para qué exactamente». Mateo se levantó y rodeó el escritorio, sentándose en la silla junto a ella. Tomó sus manos entre las suyas, un gesto que había evitado durante meses, a pesar de desearlo intensamente. «Anoche, antes de que la tormenta nos interrumpiera, estaba a punto de decirte algo importante». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Cuando Lucía partió, creí que nunca volvería a sentir vida dentro de mí. Existía por las niñas, pero no vivía realmente. Y entonces llegaste tú, con tus especias y tus historias, tu sabiduría simple pero profunda». Carmela escuchaba, su corazón latiendo aceleradamente. «No sé exactamente cuándo comenzó a cambiar, pero un día me sorprendí esperando ansiosamente volver a casa.
no solo para ver a mis hijas, sino para verte a ti, para escuchar tu voz, para aprender algo nuevo de tus manos. Mateo apretó suavemente sus manos. Siento cosas por ti que me asustan, Carmela, no porque sean incorrectas, sino porque son inesperadas y poderosas. Mateo, por favor, déjame terminar. Si no lo digo ahora, quizás nunca encuentre el valor. Respiró profundamente. No quiero que sigas siendo la empleada de esta casa. Quiero que consideres ser algo más. No sé exactamente qué o cómo, pero sé que mis hijas te adoran, y yo estoy desarrollando sentimientos por ti que van más allá de la gratitud o la admiración. Carmela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. En su cultura, las palabras de amor no se recibían con llanto sino con dignidad. Nunca intentaría reemplazar a Lucía, dijo con voz firme, ni en el corazón de las niñas, ni en el tuyo. No se trata de reemplazar, se trata de construir algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso. Mateo sonrió con ternura, como cuando plantas una nueva semilla en tierra que ha conocido otra vida. La metáfora, tan acorde con la filosofía de Carmela, la conmovió profundamente. «Tengo miedo», confesó ella, permitiéndose finalmente la vulnerabilidad. «Miedo de que lo que siento por ti y por las niñas nuble mi juicio. Miedo de que, si me permito ser más que su cuidadora, pueda fallarles de alguna manera». «El miedo es natural cuando algo importa realmente», respondió Mateo. «Yo también tengo miedo. Miedo de estar confundiendo gratitud con amor, miedo de deshonrar la memoria de Lucía. Pero más que nada tengo miedo de dejar pasar esta oportunidad de volver a sentir felicidad plena». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Las gemelas entraron corriendo, emocionadas. «El huerto está bien», exclamó Xochitl. «Y las semillas de cacao que plantamos tienen brotes nuevos. Son pequeñitos pero verdes», añadió Itzel. Mateo y Carmela se separaron discretamente, pero intercambiaron una mirada cargada de promesas sin pronunciar. «Eso es maravilloso», respondió Carmela. «Los nuevos brotes después de la tormenta suelen ser los más fuertes». «¿De qué estaban hablando?», preguntó Xochitl, observándolos, con curiosidad. Mateo miró a Carmela buscando alguna señal en sus ojos. Ella asintió ligeramente, dándole permiso para hablar. «Estábamos hablando sobre el futuro», respondió Mateo, «sobre cómo nuestra familia podría crecer». Las gemelas intercambiaron miradas de complicidad. «¿Carmela va a quedarse con nosotros para siempre?», preguntó Itzel directamente. «Me encantaría», respondió Carmela mirando a las niñas con sincero afecto. «Si ustedes quieren que me quede». «Sí», exclamaron al unísono, corriendo a abrazarla. Mateo observaba la escena con el corazón rebosante. Era la primera vez desde la partida de Lucía que sentía verdadera esperanza en el futuro, no solo resignación o determinación de sobrevivir por sus hijas. El resto del día transcurrió con una nueva ligereza. Isabel, sorprendentemente, se mostró relajada y participativa, ayudando a las gemelas a recoger verduras del huerto para la cena y compartiendo más historias sobre su madre. Durante la cena, preparada conjuntamente por Carmela e Isabel, una colaboración que nadie habría imaginado posible el día anterior, la conversación fluyó naturalmente hacia planes futuros. «¿Sigue en pie el viaje a Oaxaca?», preguntó Xochitl mientras saboreaba un guiso de calabaza con flores de zucchini. «Por supuesto», respondió Mateo. «De hecho, estaba pensando que podríamos extenderlo, quizás 2 o 3 semanas, para conocer realmente la región. Y la abuela podría venir con nosotros», sugirió Itzel mirando esperanzada a Isabel. La mujer mayor pareció genuinamente sorprendida por la invitación. «Oh, no sé si debería entrometerme en sus planes familiares». «No sería entrometerse», respondió Carmela cálidamente. «Sería un honor mostrarle mi tierra. Además», añadió Mateo, «las niñas deberían conocer diferentes partes de México con ambas familias. Es parte de su herencia». Isabel consideró la propuesta, visiblemente conmovida.
Supongo que podría reorganizar mis compromisos. Hace décadas que no viajo por placer, solo por obligación. Sí, celebraron las gemelas, chocando sus vasos de agua en un brindis improvisado. Después de la cena, mientras las niñas ayudaban a doña Teresa a limpiar, una nueva costumbre que Carmela había instituido. Los adultos salieron al pórtico a tomar café. La noche era clara después de la tormenta, con estrellas brillantes salpicando el cielo yucateco. Nunca pensé que diría esto, comentó Isabel, mirando su taza. Pero creo que he aprendido más sobre mi hija en este día que en el año transcurrido. Desde su partida. ¿Cómo es eso?, preguntó Mateo. Viéndote a ti y a las niñas sanar, recordándola con alegría en lugar de dolor punzante, me hace sentir que ella sigue aquí, de alguna manera. Isabel miró a Carmela. Y gran parte de ese mérito es tuyo, querida. Has encontrado una forma de mantener viva su esencia sin quedar atrapados en el pasado. El amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia, respondió Carmela. En mi pueblo decimos que los que se han ido siguen con nosotros mientras los recordemos con el corazón abierto, no cerrado por el dolor. Isabel asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Lucía habría aprobado esto. Ella siempre decía que prefería celebraciones que lamentos. Es verdad, sonrió Mateo. En nuestro aniversario de bodas, siempre insistía en hacer algo nuevo, algo que nunca hubiéramos experimentado antes. Decía que el amor debía ser una aventura continua, no un monumento estático. El resto de la velada transcurrió entre recuerdos compartidos de Lucía, ahora teñidos no de dolor, sino de aprecio y gratitud por el tiempo que tuvieron con ella. Para Carmela era como conocer a la mujer cuyo lugar estaba, de alguna manera, comenzando a ocupar, no como reemplazo, sino como continuación de un legado de amor. Al día siguiente, Isabel se preparaba para partir. Su breve visita, que había comenzado con tensión y recelo, terminaba con un nuevo entendimiento, y sorprendentemente, con planes para un viaje familiar a Oaxaca. Mientras don Felipe cargaba su equipaje en el auto, Isabel tomó a Carmela aparte. «Cuídalos». «Bien», dijo sin necesidad de especificar a quiénes se refería. «Son lo más valioso que me queda en este mundo. Con mi vida», prometió Carmela con solemnidad, «y permítete ser feliz con ellos», añadió Isabel apretando sus manos. «La felicidad es demasiado escasa en este mundo como para rechazarla cuando se presenta». Las gemelas se despidieron de 1905, su abuela con abrazos entusiastas, ya planeando qué llevarían al viaje a Oaxaca y qué souvenirs querían traer de vuelta. Mateo abrazó a su suegra con un afecto renovado. «Gracias, Isabel, por entender». «No me agradezcas aún», respondió ella con un destello de su antigua severidad, aunque ahora matizada con humor. «Estaré vigilando. Estas niñas merecen lo mejor y espero que ambos se lo den». Con esas palabras de advertencia velada pero cariñosa, Isabel subió al auto. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de grava, Mateo tomó discretamente la mano de Carmela entre la suya. Las gemelas, observando el gesto, intercambiaron sonrisas cómplices pero no dijeron nada. A su manera infantil pero perspicaz, entendían que algo importante estaba cambiando en su familia, algo que prometía no borrar el pasado, sino construir sobre él un futuro donde la memoria de su madre conviviría con nuevas alegrías. Esa tarde, mientras revisaban el huerto, Carmela notó que las semillas de cacao que habían plantado en honor a Lucía habían desarrollado hojas nuevas, pequeñas pero fuertes. «Miren», dijo, llamando a las gemelas y a Mateo, «están echando raíces profundas». Xóchitl se arrodilló para examinar los brotes con atención. «Son como nosotros, ¿verdad? Estamos creciendo de nuevo». «Exactamente», asintió Carmela, conmovida por la sabiduría de la niña. «Y algún día estos árboles darán frutos, que se convertirán en chocolate, como el que le gustaba a su madre. Y podremos compartirlo con ella», añadió Itzel, «a través de nuestros corazones». Mateo, observando la escena,
sintió una paz que no había experimentado en años. Las palabras que Carmela había dicho el día que la conoció resonaban ahora con nueva claridad. En su tierra, la comida no era solo alimento para el cuerpo, sino medicina para el alma. Y así, en ese jardín renacido tras la tormenta, entre brotes nuevos y recuerdos atesorados, la familia Valenzuela comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno donde el pasado y el futuro se entrelazaban como raíces en la tierra fértil del presente. 6 meses después de la visita de Isabel, la Hacienda Valenzuela se había transformado. El huerto, antes un pequeño experimento en un rincón del jardín, ahora ocupaba un espacio considerable, con hileras ordenadas de verduras, hierbas aromáticas y flores comestibles. Los brotes de cacao se habían convertido en arbolitos que prometían crecer fuertes, y las gemelas habían añadido un pequeño estanque donde criaban ajolotes, una especie acuática endémica de México que Carmela les había enseñado a respetar como símbolo de transformación. El viaje a Oaxaca había sido revelador para todos. Durante 3 semanas, la familia recorrió mercados coloridos, participó en talleres de cocina tradicional, visitó las ruinas de Monte Albán y, lo más significativo, conoció el pequeño pueblo de Carmela. Allí, en una sencilla ceremonia, informal pero emotiva, Mateo había pedido su mano ante los ancianos del pueblo, respetando las tradiciones locales que Carmela tanto valoraba. Isabel, que efectivamente los había acompañado, dio su bendición, sellando así una reconciliación que pocos habrían creído posible meses atrás. Las gemelas habían celebrado la noticia con tanta alegría que sus risas resonaron en las montañas oaxaqueñas. Ahora, de vuelta en Mérida, los preparativos para la boda oficial estaban en pleno apogeo. Contrario a lo que muchos esperaban, del prominente empresario Mateo Valenzuela, la ceremonia sería íntima, celebrada en los jardines de la hacienda, con elementos que honraban tanto las tradiciones yucatecas como las oaxaqueñas. ¿Estás seguro de que quieres una ceremonia tan sencilla?, preguntó Carmela mientras revisaban los planes una tarde. Tu posición social. Mi posición social puede adaptarse a lo que nos haga felices, respondió Mateo, besando su frente. Además, después de visitar tu pueblo, no puedo imaginar nada más significativo que casarnos rodeados de lo que nos unió, la tierra, la comida y el amor por estas niñas. Las gemelas, que escuchaban la conversación mientras dibujaban invitaciones a mano, otra decisión que había sorprendido a los círculos sociales de Mateo, asintieron con entusiasmo. ¿Podemos decorar con flores del huerto?, preguntó Xochitl. Y preparar chocolate ceremonial como el que tomamos en Oaxaca, añadió Itzel. Carmela sonrió, aún maravillada por la transformación de aquellas niñas que, cuando las conoció, se negaban a comer y escondían alimentos bajo sus camas. Ahora eran participantes entusiastas de cada comida, ayudaban en la cocina y tenían opiniones formadas sobre ingredientes y técnicas culinarias. Por supuesto que pueden, respondió. Es nuestra celebración familiar. La palabra nuestra aún sonaba extraña en sus labios. A veces, cuando se despertaba en la habitación que ahora compartía con Mateo, habían decidido no esperar a la boda oficial para comenzar su vida juntos. Carmela sentía que estaba viviendo un sueño, del que podría despertar en cualquier momento, de vuelta en su humilde casa en Oaxaca. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando su momentánea ausencia mental. En lo mucho que ha cambiado nuestras vidas en tan poco tiempo, respondió con honestidad. Hace un año jamás habría imaginado esto. ¿Te arrepientes? Ni por un segundo, aseguró ella, apretando su mano. Solo me asombra el camino que la vida traza, para nosotros tan diferente de lo que planeamos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Además de los preparativos para la boda, Carmela y Mateo habían comenzado a concretar otro proyecto, un restaurante en el centro histórico de Mérida que serviría comida tradicional oaxaqueña y yucateca, fusionando las herencias culinarias de ambos. ¿Estás seguro de que quieres invertir en esto?, preguntó Carmela mientras recorrían el edificio colonial
que Mateo había adquirido para el restaurante. No es exactamente el tipo de negocio al que estás acostumbrado. Precisamente, por eso me entusiasma, respondió él. Mis hoteles son exitosos pero impersonales. Este restaurante tendrá alma, como todo lo que tú tocas. El local era perfecto. Un antiguo casón con techos altos, patios interiores y una cocina amplia que permitiría tanto la preparación de alimentos como clases de cocina tradicional, otra idea que Carmela había propuesto y que Mateo había apoyado entusiastamente. Podríamos llamarlo raíces, sugirió ella mientras imaginaba la distribución de las mesas, para honrar lo que nos unió. Me encanta, asintió Mateo. Raíces, donde la comida cuenta historias. Las gemelas, que los acompañaban en cada visita al local, ya se veían a sí mismas como pequeñas anfitrionas, planificando cómo recibirían a los clientes y explicarían los platillos. Yo les contaré sobre los ingredientes oaxaqueños, declaró Xochitl, y yo les hablaré de las técnicas de cocción yucatecas, completó Itzel. Carmela observaba, con orgullo cómo las niñas, ahora saludables y rebosantes de energía, habían transformado su relación con la comida de algo temido a algo celebrado. La cocina, que una vez había sido un campo de batalla, ahora era un espacio de creación y conexión. El día de la boda amaneció perfecto, con un cielo despejado y una suave brisa que agitaba las flores del jardín. Siguiendo las tradiciones oaxaqueñas, Carmela se preparó en una habitación separada, ayudada por mujeres del pueblo que habían viajado especialmente para la ocasión, entre ellas su madrina, doña Esperanza, quien había sido como una segunda madre tras la partida de su abuela. «Estás radiante, hija», comentó la anciana mientras ajustaba el huipil de gala que Carmela había elegido en lugar del tradicional vestido blanco. La prenda, ricamente bordada con flores y símbolos de fertilidad y abundancia, había sido confeccionada por artesanas del pueblo de Carmela. «Gracias, madrina. Estoy nerviosa pero feliz». El nerviosismo es normal. El matrimonio es un viaje, no un destino. La mujer mayor colocó sobre el cabello de Carmela una corona de flores frescas, recogidas esa misma mañana del huerto familiar. «Tu abuela estaría tan orgullosa. Siempre supo que estabas destinada a algo especial». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Eran las gemelas, vestidas con huipiles más sencillos pero igualmente hermosos, en tonos que complementaban el de Carmela. «¿Podemos entrar?», preguntó Xochitl con timidez inusual. «Por supuesto, mis niñas». Las gemelas entraron, mirando a Carmela con admiración. «Te ves hermosa», dijeron casi al unísono. «Gracias. Ustedes también están preciosas». «Queríamos darte algo», dijo Itzel, extendiendo un pequeño paquete envuelto en papel de maíz. Carmela lo abrió con cuidado. Dentro había un collar con 3 piedras de jade, unidas por un delicado hilo de plata. «Es un regalo de nosotras», explicó Xochitl. «La abuela Isabel nos ayudó a elegirlo. Cada piedra representa a una de nosotras. Para que siempre nos lleves contigo», añadió Itzel. Carmela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se contuvo, recordando el maquillaje tradicional que las mujeres habían aplicado con tanto esmero. «Es el regalo más hermoso que he recibido», dijo, permitiendo que las niñas le colocaran el collar. «Lo llevaré siempre con orgullo». Doña Esperanza sonrió aprobatoriamente. «Estas niñas tienen corazones sabios». La ceremonia en el jardín fue una fusión perfecta de tradiciones. Un altar adornado con flores del huerto, frutas locales y fotografías de los seres queridos ausentes, incluida Lucía, en un gesto que Mateo había insistido era importante para honrar su memoria y su bendición implícita, presidía el evento. Mateo esperaba bajo un arco de flores, vestido con un guayabera yucateca finamente bordada. Su rostro se iluminó al ver a Carmela acercarse, escoltada por doña Esperanza y las gemelas, quienes portaban pequeñas canastas con pétalos de flores que esparcían a su paso. Los votos, escritos por ellos mismos, reflejaban el extraordinario viaje que los había unido, desde el dolor y la desesperación hasta el renacimiento y la esperanza.
Llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos, dijo Mateo, su voz firme pero cargada de emoción. No solo salvaste a mis hijas de la inanición, sino que me salvaste a mí del vacío en que vivía. Me enseñaste que amar de nuevo no es traicionar el pasado, sino honrarlo con la promesa de un futuro pleno. Carmela, sosteniendo un ramo de hierbas aromáticas en lugar de flores tradicionales, respondió: En mi pueblo decimos que cada unión es como una receta perfecta. Necesita ingredientes diversos, tiempo adecuado y el fuego justo del amor para crear algo que alimente no solo el cuerpo, sino el alma. Prometo ser tu compañera en esta receta que estamos creando juntos, respetando siempre los sabores del pasado mientras exploramos nuevas combinaciones para el futuro. Las gemelas, parte integral de la ceremonia, ofrecieron sus propias promesas. Prometemos ser buenas hijas para ambos, dijo Xochitl, y recordar siempre que nuestra familia tiene muchas raíces que nos hacen fuertes, completó Itzel. El intercambio, de aros de barro, otra tradición oaxaqueña que simbolizaba la conexión con la tierra, selló la unión. En lugar de la tradicional marcha nupcial, un grupo de músicos locales interpretó sones tradicionales, mientras los invitados, una mezcla de la alta sociedad yucateca, empleados de la hacienda y habitantes del pueblo de Carmela, aplaudían y celebraban. El banquete de bodas fue, como era de esperarse, el elemento central de la celebración. Mesas largas dispuestas en el jardín ofrecían un festín que honraba las tradiciones culinarias de ambas regiones. Cochinita pibil, relleno negro y panuchos representando a Yucatán. Mole negro, tlayudas y chapulines para Oaxaca. El centro de cada mesa lucía una pequeña planta viva en lugar de arreglos florales cortados, simbolizando el crecimiento continuo que Carmela y Mateo deseaban para su unión. Isabel, elegante pero visiblemente emocionada, ofreció un brindis que sorprendió a muchos de los presentes. Cuando mi hija partió, creí que la felicidad había abandonado esta familia para siempre. Me equivoqué. Hoy celebramos no solo una unión, sino un renacimiento. Carmela, gracias por enseñarnos que el amor, como la buena comida, puede tomar muchas formas, pero siempre nutre cuando se ofrece con el corazón. La celebración se extendió hasta el amanecer, con bailes tradicionales, historias compartidas y la sensación general de que se estaba presenciando no solo la unión de dos personas, sino la fusión de culturas, tradiciones y familias. 2 semanas después de la boda, el restaurante Raíces abrió sus puertas en el centro de Mérida. El concepto, innovador pero arraigado en la autenticidad, atrajo inmediatamente la atención tanto de locales como de turistas. La prensa gastronómica nacional no tardó en destacar la propuesta única: platos tradicionales preparados con ingredientes orgánicos, muchos provenientes del propio huerto de la Hacienda Valenzuela, servidos con explicaciones sobre su origen e importancia cultural. Carmela, como chef principal, supervisaba personalmente cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la presentación final. Sus menús cambiaban con las estaciones, honrando el ciclo natural de la tierra, y siempre incluían un plato de Lucía, generalmente chiles en nogada o alguna otra de sus recetas favoritas, cuyas ganancias se destinaban a una fundación para niños en situación de vulnerabilidad alimentaria. Mateo, sorprendentemente hábil para alguien que apenas un año atrás no sabía distinguir entre el epazote y la hierba santa, se encargaba de la gestión administrativa, pero también ayudaba ocasionalmente en la cocina, para deleite de los comensales que disfrutaban viendo al reconocido empresario enfundado en un delantal, aprendiendo de su esposa el arte de las salsas tradicionales. Las gemelas, como habían planeado, se convirtieron en pequeñas embajadoras del restaurante, asistiendo después de la escuela para recibir a los clientes y explicar con entusiasmo, infantil pero conocimiento sorprendente, el origen de cada platillo. Este mole tiene más de 30 ingredientes, explicaba Xochitl a un grupo de turistas asombrados, y cada familia en Oaxaca tiene su propia receta secreta. Y estos panuchos son rellenos de frijol colado,
una técnica yucateca que data de la época prehispánica, añadía Itzel con la seguridad de una pequeña académica gastronómica. El éxito fue casi inmediato. En menos de 3 meses, Raíces se había convertido en una parada obligada en el circuito gastronómico de Mérida, con reservaciones que debían hacerse con semanas de anticipación. Críticos culinarios elogiaban no solo la calidad de la comida, sino la experiencia integral, el ambiente cálido, las explicaciones culturales y la evidente pasión que impregnaba cada aspecto del negocio. Un día, mientras preparaban el servicio de la cena, Carmela sintió un súbito mareo. Mateo, que la observaba mientras intentaba replicar una salsa particularmente compleja, notó inmediatamente su palidez. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose preocupado. «Solo un pequeño mareo», respondió ella, restándole importancia. «Debe ser el calor de la cocina». Pero el malestar se repitió en los días siguientes, acompañado de náuseas matutinas que Carmela intentaba disimular. Finalmente, tras la insistencia de Mateo, accedió a visitar a un médico. La noticia llegó como una bendición inesperada. Carmela estaba embarazada de aproximadamente 6 semanas. El médico, tras realizar los exámenes pertinentes, confirmó que tanto ella como el bebé gozaban de perfecta salud, aunque recomendó moderación en las largas jornadas en la cocina del restaurante. Esa noche, reunidos en el comedor familiar de la hacienda, Carmela y Mateo compartieron la noticia con las gemelas. «Tenemos algo importante que decirles», comenzó Mateo tomando la mano de Carmela sobre la mesa. Las niñas los miraron expectantes, percibiendo la solemnidad del momento. «Vamos a tener un bebé», anunció Carmela con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Ustedes tendrán un hermanito o hermanita». Hubo un momento de silencio mientras las gemelas procesaban la información. Luego, casi simultáneamente, sus rostros se iluminaron con sonrisas idénticas. «¡Un bebé!», exclamó Xochitl, levantándose de un salto para abrazar a Carmela. «¿Podemos enseñarle a cocinar cuando crezca?», preguntó Itzel uniéndose al abrazo. Carmela rió aliviada por la reacción positiva. Había temido en algún rincón de su mente que las niñas pudieran sentirse desplazadas o ver al bebé como una amenaza a su lugar en la familia reconstruida. Por supuesto que podrán enseñarle. Serán las mejores hermanas mayores que cualquier bebé podría desear. Mateo observaba la escena con los ojos húmedos. Pensó en lo lejos que habían llegado, de una casa sumida en el silencio y la inanición a este hogar rebosante de vida, risas y ahora la promesa de una nueva existencia. La noticia del embarazo se extendió rápidamente. Isabel fue de las primeras en saberlo, viajando inmediatamente a Mérida para abrazar a Carmela y ofrecerle su apoyo incondicional. Para sorpresa de todos, la elegante mujer que una vez había mirado con desdén las hierbas medicinales de Carmela, ahora llegaba con infusiones tradicionales para el malestar matutino y libros sobre partería natural que había investigado especialmente. «Mi hija habría estado tan feliz por ustedes», dijo a Mateo en un momento de intimidad. «Siempre quiso que las niñas tuvieran más hermanos». El embarazo trajo cambios al restaurante. Aunque Carmela se resistía a reducir su participación, gradualmente tuvo que aceptar limitaciones físicas, especialmente conforme avanzaba el segundo trimestre. Esto llevó a una reestructuración que inesperadamente fortaleció aún más el negocio. Comenzó a entrenar a jóvenes cocineros locales en las técnicas tradicionales, creando un programa de aprendizaje que atrajo talento de todo México. «No estoy retirándome», aclaraba a quienes preguntaban. «Estoy expandiendo nuestra familia culinaria, igual que nuestra familia de sangre». El vientre de Carmela crecía al mismo ritmo que la reputación de Raíces. Para el 7º mes de embarazo, el restaurante había recibido su primera estrella, Michelin, un logro extraordinario para un establecimiento tan joven y con un concepto arraigado en tradiciones rurales que muchos habrían considerado demasiado simples para tal reconocimiento. La ceremonia de premiación coincidió con la inauguración de un nuevo espacio en el restaurante, un aula culinaria
donde se ofrecerían clases gratuitas a niños de comunidades vulnerables, enseñándoles no solo técnicas de cocina, sino la importancia de la alimentación saludable y las tradiciones culturales. «Este premio no es solo nuestro», declaró Carmela durante la inauguración, su figura maternal resplandeciente en un huipil adaptado a su nueva silueta. «Es de todos los que han mantenido vivas estas tradiciones culinarias durante generaciones, a menudo sin reconocimiento. Y es también de quienes vendrán después, los niños que aprenderán que la comida es más que sustento, es identidad, es memoria, es amor». Las gemelas, ahora de 10 años, estaban a su lado, sosteniendo orgullosamente la placa conmemorativa. Habían crecido no solo físicamente, sino en confianza y madurez. Sus cuerpos, antes frágiles, ahora irradiaban salud. Sus mentes, antes atormentadas por el dolor de la pérdida, habían aprendido a integrar el recuerdo de su madre en una vida nuevamente feliz. El bebé nació una noche de luna llena, en la misma hacienda donde todo había comenzado. Siguiendo las tradiciones oaxaqueñas que Carmela valoraba, el parto fue asistido por una partera tradicional, con doña Esperanza presente para recitar las oraciones ancestrales que daban la bienvenida a una nueva vida. Fue un niño, fuerte y saludable, con el cabello oscuro de Carmela y los ojos claros de Mateo. Lo llamaron Emiliano, en honor al abuelo paterno de Carmela, un hombre que, según las historias familiares, había sido un gran contador de cuentos y guardián de tradiciones. Las gemelas fueron las primeras, después de los padres, en sostener al bebé. Lo miraban con asombro y un sentido de responsabilidad que las hacía parecer mayores de lo que eran. «Le enseñaremos todo lo que sabemos», prometió. Queochitl, acariciando con delicadeza la diminuta mano de su hermano. «Y le contaremos sobre mamá», añadió Itzel, «para que también la conozca». Mateo, observando a sus 3 hijos juntos por primera vez, sintió una plenitud que jamás habría creído posible en los días oscuros tras la partida de Lucía. A su lado, Carmela irradiaba una paz serena, como si este momento fuera la culminación natural del camino que había comenzado aquel día cuando cruzó por primera vez las puertas de la hacienda Valenzuela. En las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. El restaurante siguió funcionando bajo la dirección de los aprendices que Carmela había formado, con visitas ocasionales de ella y el bebé, recibidos siempre con celebración por el personal y los clientes habituales. En la hacienda, el huerto continuaba expandiéndose. Los árboles de cacao, ahora de casi 2 metros de altura, prometían dar sus primeros frutos en los próximos años. Las gemelas habían añadido una sección de plantas medicinales, inspiradas por las enseñanzas de Carmela sobre la herbolaria tradicional oaxaqueña. Una tarde, mientras Emiliano dormía en su cuna y las gemelas terminaban sus tareas escolares, Mateo encontró a Carmela en la cocina, preparando masa para tortillas, un ritual que nunca había abandonado a pesar de tener ahora personal que podría hacerlo por ella. «¿En qué piensas?», preguntó abrazándola por detrás y besando su cuello. «En el viaje que nos trajo hasta aquí», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En cómo algo tan doloroso como el hambre de tus hijas nos llevó a construir todo esto». Mateo asintió comprendiendo la profundidad de su reflexión. «La vida tiene formas extrañas de conducirnos donde necesitamos estar. En mi pueblo decimos que cada dolor tiene escondida una semilla de bendición, si sabemos cómo buscarla y cultivarla». A través de la ventana de la cocina podían ver a las gemelas que habían terminado sus estudios y ahora jugaban en el jardín, sus risas llegando como música hasta ellos. En la cuna cercana, Emiliano comenzaba a despertar, sus pequeños puños agitándose en el aire. «Lo hemos cultivado bien, ¿no crees?», preguntó Mateo contemplando el cuadro completo de su familia. «Muy bien», asintió Carmela. «¿Y seguiremos?», haciéndolo. Un día a la vez, una comida a la vez. Mientras Carmela amamantaba a Emiliano y Mateo salía a unirse a las gemelas en el jardín, una suave brisa movió las cortinas de la cocina. Por un instante, pareció traer el aroma de chiles en nogada, el platillo favorito de Lucía, como si ella también estuviera allí,
bendiciendo silenciosamente a la familia que había dejado atrás y que ahora, de formas inesperadas pero hermosas, había encontrado un nuevo